Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. El estilo de Dios es la sorpresa. Estamos cercanos a la Navidad, es más, ya es víspera de Navidad, y yo me pregunté: ¿y a qué viene este Evangelio en el día de hoy? Y yo mismo me respondí: ¿por qué maravillarme o por qué sorprenderme si el estilo de Dios es siempre la sorpresa? Y entonces me vino a la cabeza aquella historia real de aquella familia que, dándose las vueltas en unas vacaciones por ahí por la montaña y gozar de la naturaleza, así es de que se encontraron con unas grutas que podían visitar y entró toda la familia. El guía fue explicándoles todas aquellas cosas que en esa cueva se encontraban. Desde el techo colgaban unas como lanzas y desde el suelo se levantaban unas como columnas, y en algunos momentos ambas, las de arriba que caían y las de abajo que subían, casi se juntaban, y había formaciones de todos los estilos. Todo ello muy bonito y además iluminado con un juego de sombras y luces. Aquello era una belleza natural. Y en eso que el guía estaba comentando cada una de esas formaciones y encontrándole parecido, figuras de elefante, figuras de león, a cada una de esas formaciones de piedra. Y no crean ustedes que eso se formó de la noche a la mañana, no, aquí hay años y años para que estas formaciones existan como hoy existen. Y entonces uno de los niños dice: ¡wow! ¡Qué maravilla! También podemos decir ante esta escena del Evangelio de hoy: ¡wow! ¡Qué maravilla! Dios siempre nos sorprende. Es el estilo de Dios y nos sorprende con sus maravillas. Cuando estamos contemplando este Evangelio y justo casi la víspera de Navidad, el Evangelio nos dice: por aquellos días, como que la cosa no tiene importancia, por aquellos días Isabel se ve sorprendida. Porque el Evangelio nos cuenta que fue María a visitar a su prima para ayudarle. María estaba también contemplando la escena, la sorpresa de Dios. Todos los vecinos, los parientes que se enteraron del hecho de que Isabel tuviera un niño, se maravillaron de la grande misericordia de Dios. En donde la misericordia de Dios penetra, causa alegría. Y todo mundo se regocija por verse abrazado, por verse apapachado por la misericordia de Dios. Dime si no es esto verdad. Me voy a dejar sorprender por Dios y les invito a todos: dejémonos sorprender por Dios. ¿Verdad que como que nos da miedo dejarnos sorprender por Dios? Pero el Evangelio nos habla de que los parientes y los vecinos se sorprendieron, se maravillaron de que Dios hubiera derramado su misericordia sobre aquella casa de Zacarías e Isabel. Quizá tú y yo a veces vamos contemplando la propia vida y a veces la vida ajena y no nos maravilla. Si tú pones una hoja en una máquina que se llama fax y de repente la hoja se la traga y al instante en el otro sitio allá aparece otra hoja donde sale todo lo que tú tenías en tu hoja aquí, ¿y no nos maravillamos? Si de repente también tú eres una persona dura de cabeza
y te lo está insistiendo tu esposo o tu esposa, o el vecino o la vecina, o el padre, oye, tienes que cambiar de vida, y tú sigues con tu vida terco que quieres ser así, y que además así vas como destruyendo la unidad y la armonía. Tú, ciego, no te das cuenta, y de repente un buen día dices, tengo que parar. Entonces quiere decir que lo que tú tenías como tu verdad y eras terco en tu verdad, un día cambió, porque alguien te sorprendió. Y eso te trajo las alegrías que tú no estabas viviendo. ¿No será eso lo que a lo mejor pudiera pasar en esta Navidad en tu vida? Y hoy el Señor como que rompe esa dureza que hay entre lo que Él te dice y lo que tú haces, y sorprendido, ¿cambias? Por eso me pongo como un poco crítico hoy, porque yo también me cuestiono, este evangelio de hoy, que trae sorpresas a Isabel y a Zacarías con un nuevo hijo, ¿acaso no nos quiere también a nosotros sorprender el Señor con un nuevo estilo de vida? Porque ya el que vamos viviendo como que nos arrutinó y nos ha hecho perder la capacidad de amar. Me duele decir estas cosas, pero a lo mejor también a ti te duele que te las diga. En vez de ponernos a pensar, debemos ponernos a amar. Y ya esta es la primera sorpresa de Dios, porque para los que aman, todo es sorpresa, todo es novedad, es cada día un nuevo estilo de entrega, de darse. Así es el amor es misericordioso y eso es Dios, y todos nos regocijamos por un Dios que nos quiere sorprender en esta Navidad. El estilo de Dios es la sorpresa, y hay que dejarnos sorprender de que Dios nos sorprenda. Para Dios no hay rutinas. Cada día es nuevo. Cada día con un renovado amor quiere darnos algo. Así fue con Zacarías. Tanta espera de Zacarías e Isabel rogándole al Señor que se apiadara de ellos, para que ese oprobio de la esterilidad desapareciera de las vidas, y de repente Dios nuestro Señor les sorprendió, y además, ancianos ya. ¿Cómo no sorprenderse los vecinos y parientes? Y también, ¿cómo no alegrarse? ¿Para que entonces la alegría de esta Navidad llegue a nuestros corazones? ¿Qué hay que aprender? El estilo de Dios. Dejarnos que nos sorprenda. Ya tenemos la primera idea, dejarnos que Dios nos sorprenda, o dejar a Dios que nos sorprenda. El Evangelio continúa diciéndonos que pasaron 8 días, circuncidaron al niño. Pero ahí viene otra sorpresa. Nos la da Zacarías y nos la da Isabel. Porque contra toda costumbre, como pasa en los hogares de hoy, cuando viene un niño al mundo y es el primero, enseguida el papá dice que se llame Pedro como yo. En este caso, Zacarías decide, se va a llamar Juan. Cuando oyeron ese nombre, Juan, pero si nadie en tu casa se llama así. Juan es su nombre. ¿Por qué Juan es el nombre que se le quiso poner al hijo de Isabel y Zacarías? Porque Dios, en su infinita misericordia, esa es mi interpretación, quizá otros podían interpretar de otra manera, Juan, como cada nombre que en la Sagrada Escritura se pone, es un nombre que expresa la misión. La misión entonces de Juan es diversa de la que a veces pensamos. Juan es un nombre no para prolongar el apellido, porque en el nombre está el compromiso de ser mensajero del Señor. Cada uno de nosotros tenemos un nombre. Y probablemente algunos de nosotros no lo habíamos pensado, pero hay que dejarnos sorprender. ¿Por qué es que te llamas como te llamas? Pero volvamos a la escena. La escena es Juan, el nombre del hijo de Isabel y Zacarías, porque era el mensajero y porque la misericordia del Señor iba a acompañarle. Ese era el mensaje que estaban dando Isabel y Zacarías. Este hombre es un regalo de la misericordia de Dios, y Dios nos lo dio, y que Él cumpla lo que Dios nuestro Señor tiene planeado para Él. Por tanto, vemos en la familia desprendimiento. Sí, trajeron un hijo al mundo porque Dios se lo dio,
y se lo están entregando a Dios para la misión de ser mensajero. Cuando tú piensas en esta Navidad y lo que Dios te quiere traer, también le vas a preguntar a Dios, ¿qué es lo que quieres de mí? Por tanto, esta Navidad, más que decirle a Dios, dame, es dime, ¿qué es lo que quieres de mí? Dime. Ay, da miedo decirlo, pero digámoslo con gusto y con confianza. Dime, Señor, en esta Navidad, ¿qué quieres de mí? Me estoy acordando de aquella historia de San Jerónimo en una Navidad. Jerónimo, ¿qué me vas a dar? Jerónimo traía el niño Dios en sus brazos, una imagen del niño Dios. Y entonces diciéndole Jerónimo, hoy es Navidad, y oyendo del niño, ¿qué me vas a dar? Lo que quieras, le respondió Jerónimo. Y el niño como que no se quedaba contento con todo lo que Jerónimo quería regalarle. Te regalo todo lo que quieras, mis bienes, todo lo que yo soy. El niño Jesús quería algo más. Jerónimo, regálame tus pecados. Y mientras Jerónimo escuchaba esas palabras, entre tristeza y alegría, repitió, loco, Señor, debes estar por mí, que quieres como regalo lo más miserable de mi vida, mis pecados. Pero ¿por qué no pensar también en que Dios nos quiere sorprender también? Y a lo mejor en esta Navidad te quiere sorprender a ti, me quiere sorprender a mí, con esa súplica, regálame tus pecados. ¿Por qué no le preguntamos tú y yo a Jesús, ¿qué quieres en esta Navidad de mí? Que su misericordia llegue, sí, a ti y a mí. Y mientras estamos pensando cómo es que el nombre dado por Dios y también corroborado por sus padres era un compromiso nacido de la misma misericordiosa postura de Dios al dar este niño a Isabel y a Zacarías, viene la tercera parte. Todos, absolutamente todos, vecinos, parientes, quedaron sobrecogidos, maravillados. Y pon todo lo que quieras en tu corazón, porque esta escena también a nosotros de alguna manera nos hace preguntarnos igual, ¿qué va a hacer de nosotros en esta Navidad? Porque la mano del Señor también está con nosotros. Y volvemos a lo mismo del inicio. La misericordia de Dios siempre nos va a sorprender. Mira que lo que nos sorprende a veces como que nos da miedo, pero yo te estoy diciendo que no te debe dar miedo que Dios te sorprenda, sino que te debe dar absoluta confianza, porque la mano del Señor siempre, aunque nos sorprenda, esa misma mano será nuestra fuerza y esa misma mano es la que debemos agarrar. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Si cada Navidad nos cogiéramos de la mano de este niño Jesús que nos viene a sorprender, qué fácil sería la vida. Y todos los días son Navidad. Y por tanto, en esta Navidad, quizá tenemos que decir, por primera vez, o por segunda, o por tercera, ¡wow! El niño de Belén es mi Dios, mi Creador. Señor, déjame sorprender. Es el Salvador que me envías. Gracias, Señor. Amén.